Parece que ya nos hemos acostumbrado a que donde vayamos dejamos datos digitales, huellas digitales, cuando compramos cualquier cosa o cuando elegimos la ruta al trabajo, en casi todo lo que hacemos a diario. Y los gobiernos quieren usar estos datos para hacer la administración pública más eficiente. Y las grandes empresas, por su parte, hacen negocio con ellos. Pero, ¿hasta dónde debe llegar la recopilación de datos sin que la cosa se convierta en un estado de vigilancia? Big Data, más eficiencia y más comodidad, pero ¿a qué costo? Ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. Bienvenidos. Hoy nadie se imagina la vida sin Internet y sin los teléfonos inteligentes, claro, porque nos facilita la vida en muchos aspectos. Pero todos esos datos que vienen y van en el proceso también nos hacen vulnerables. Ahora podemos ser vigilados y controlados más fácilmente, hasta el punto de que todos podemos ser tratados como sospechosos. Un ejemplo de la ciudad de Hyderabad, en India, muestra lo rápido que esto puede suceder. Él es el activista indio S.K. Masood. Vive en una de las ciudades más vigiladas del mundo. En el año 2021, la policía lo paró en una calle de Hyderabad. La policía me paró aquí y me pidió que me quitara la mascarilla, pero no me dieron ninguna explicación. Me dijeron, quítatela. Los policías le hicieron una foto del rostro, pero no dijeron para qué se utilizaría. El asunto fue un detonante para mí. ¿Dónde utilizarán mi fotografía? ¿Con quién iban a compartirla? Esto es una cuestión de clase. No pueden hacer estos experimentos en las zonas elegantes. La gente educada y de élite puede preguntar y cuestionarlos, pero los pobres por miedo no se resisten. Masood escribió a la policía, pero se encontró con un muro de silencio. Desde entonces, se dedica a concienciar sobre los peligros potenciales de la tecnología de reconocimiento facial. Creo que están construyendo una base de datos de personas, tomando fotografías. Se trata de un abuso del poder del Estado. Masood presentó una petición ante un tribunal local. Quiere saber cómo se utilizan sus datos. Teme que el Estado esté recopilando datos sistemáticamente. Expertos en protección de datos confirman su sospecha. Nuestra policía ha digitalizado todos los aspectos de su trabajo. Están creando bases de datos. Están haciendo perfiles de todos los habitantes de la ciudad. Esta vigilancia excesiva está localizada en lugares concretos, donde viven comunidades marginadas, personas de origen pobre o de casta baja o musulmanes. La arbitrariedad, el abuso estatal es un fenómeno bien conocido y con frecuencia se dirige contra la población más pobre. En todo el mundo, los activistas trabajan para que las instituciones respeten los derechos fundamentales de todas las personas, incluso en el espacio digital. En la India, de ello se encarga la Internet Freedom Foundation. Lo que ocurre con todos estos departamentos de policía es que hay una falta de transparencia en cuanto a sus acciones. No sabemos realmente lo que están haciendo. Sabemos que paran a la gente y hacen fotos. Sabemos que tienen muchas cámaras de seguridad. Es un paso obvio pensar que se está utilizando. Se sabe que la India está trabajando en una base de datos central de reconocimiento facial. También recoge datos en los ámbitos de la educación y la sanidad. Una de las mayores preocupaciones de la sociedad civil india es que muchas de estas bases de datos estarán interconectadas y eso dará lugar a una vigilancia de 360 grados. Eso podría ser problemático porque se confundirían los fines para los que se recogieron los datos específicos. Tienen que recogerse con un propósito en mente. Y tiene que minimizarse de tal manera que solo se recojan los datos necesarios para lograr ese propósito. Estas medidas de protección de datos son cruciales, porque de lo contrario cada vez resulta más complicado proteger nuestra propia intimidad. Cuanta más información se pueda triangular o unir a un conjunto de datos de ustedes o míos, más valiosa se vuelve. Ese es el principio del Big Data.
Para entender el poder del Big Data, es útil imaginar los datos que uno genera día a día como si fuera una imagen satelital. Cada punto de datos en sí mismo es como un píxel, por sí solo inútil, pero juntos revelan una imagen más amplia. Al igual que las imágenes de satélite, muestran que se están formando tormentas. Tu historial de búsquedas en Internet puede decir quiénes son tus amigos o qué opiniones políticas tienes. Al mismo tiempo, la tecnología permite peinar los datos y encontrar cosas enterradas. Las empresas, por ejemplo, pueden saber que las mujeres están embarazadas antes de que se lo digan a sus familias, al ver que compran ciertas vitaminas o calcio. A mayor escala, los macrodatos pueden ayudar a los gobiernos a anticiparse a las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, prediciendo las tasas de natalidad, para planificar cuántos profesores harán falta en el futuro. Por eso, cada vez más gobiernos se sirven de los datos que tienen sobre sus ciudadanos, desde la sanidad hasta la educación. Y por eso están ansiosos por recopilar más y más. India avanza a pasos agigantados hacia un futuro digital. En el año 2000, solo 5,5 millones de personas en la India tenían acceso a Internet. Hoy ya son 800 millones. Para que todo lo que ocurra en línea esté regulado, se ha propuesto una especie de Carta de Derechos, la Digital India Act de 2023. Con esta ley, el gobierno indio quiere crear reglamentos para el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. También busca regular el uso de diversas tecnologías, como la 5G o las criptomonedas. Un vistazo a la ciudad inteligente de Hyderabad demuestra que estas regulaciones son muy importantes. Vean. Hyderabad se considera una de las ciudades más vigiladas del mundo. Como ciudad inteligente, seríamos como Delhi, mejor que la mayoría de las otras ciudades. En una escala de 10, yo diría que estamos probablemente en el 3 o el 4. Aunque la ciudad está muy avanzada, aún nos queda un largo camino. Las ciudades inteligentes son un asunto prioritario para nuestro país. Soluciones inteligentes que ayuden a mejorar la calidad de vida urbana. Los investigadores del centro analizan los datos, por ejemplo, para predecir plagas de mosquitos, para entender mejor cómo los revestimientos de los tejados pueden ayudar a enfriar los edificios, o para prever cuándo el aire es más limpio para que las personas con enfermedades respiratorias puedan plantearse salir de casa. Trabajamos en agua, medio ambiente, contaminación, transporte, salud y seguridad. Las cámaras de vigilancia cumplen un rol esencial. Esta ciudad tiene unas 35.000 cámaras en las calles. Ese sistema se utiliza para monitorear o para investigar un delito. Si pasó algo, se vuelve a ver qué pasó. Y las mismas cámaras, dice el investigador, podrían utilizarse también para detectar automáticamente el comportamiento sospechoso que precede a un delito y alertar a la policía. Este recurso tecnológico no se está utilizando para prevenir la delincuencia, pero se puede hacer y ahora se está considerando. Pero ¿cómo garantizar el equilibrio entre aprovechar las posibilidades de estos datos y al mismo tiempo proteger la privacidad de las personas? Es un pequeño reto, pero estos datos pertenecen al gobierno, están en la policía. Y a fin de cuentas, si no puedes confiar en que el gobierno custodie tus datos, ¿en quién si no puedes confiar? Los gobiernos suponen, de hecho, un gran riesgo para los derechos de las personas si no aplican garantías y principios. Una mirada a un pequeño país europeo, Estonia, muestra cómo la digitalización y la protección de datos pueden ir bien de la mano. Estamos intentando convertirnos en una república digital. El modelo que seguimos es algo que se ha aplicado en Estonia. Estonia, la pequeña nación situada en el extremo noreste de la Unión Europea, pasó por unos años difíciles tras recuperar su independencia a principios de los 90 y luego abrazó la transformación digital como pocos otros países. Desde principios de la década de 2000 ha habido un progreso y un enfoque constantes para construir y digitalizar no solo el gobierno, sino toda la sociedad. Hoy en día, los ciudadanos pueden hacer casi todo por Internet, desde renovar su pasaporte hasta emitir su voto.
Ahora incluso se puede solicitar el matrimonio por Internet. Bueno, tienes que presentarte en persona para casarte, pero la solicitud se puede hacer digitalmente. Pero los reglamentos de protección de datos son muy distintos a los de India. En el caso de Estonia, como la Unión Europea ya tiene una ley de protección de datos, la cumplen y hay garantías. En India no las tenemos. Y no es una excepción. Reglas tan estrictas como las que rigen en la Unión Europea, en negro en la imagen, las hay en pocos lugares del mundo. Hay leyes de protección de datos adoptadas o actualizadas en prácticamente todas las jurisdicciones del mundo, pero la situación sobre el terreno es muy diferente. Por eso es tan importante que se apruebe también en India una ley nacional de protección de datos. Hace años que se debate sobre este tema. Esto permitiría definir, por ejemplo, qué posibilidades tenemos los particulares de protestar contra la recopilación de nuestros datos, cómo puede evitarse su mal uso y cómo se puede garantizar que solo los organismos autorizados accedan a ellos. Las exenciones que la ley contempla son supuestamente en interés de la seguridad nacional. Pero los expertos en protección de datos lo critican, aunque todos coinciden que una ley de este tipo es imprescindible. Según el Tribunal Supremo de la India, el derecho a la privacidad deriva del derecho fundamental a la vida en la Constitución, pero desde entonces no ha habido ninguna ley que lo implemente, por lo que aún no hay ninguna ley de protección de datos en la India. No se sabe cómo el gobierno está recopilando y procesando los datos que recoge de los ciudadanos. Por esa razón, Masood decidió resistirse. Exige que sus datos sean borrados. Estoy tratando de proteger mi privacidad, pero hay mucha gente que no se atreve a hacerlo, así que quise convertirme en su portavoz. Masood quiere sentar un precedente que contribuya a mejorar la protección de los datos en India. El caso de Masood es muy importante para marcar un hito. Es importante decir a la policía que no se va a aceptar todo lo que hagan. Ni la policía ni el Ministerio del Interior indio respondieron a las preguntas de Deutsche Welle. Los activistas recelan de la vigilancia generalizada mediante macrodatos. Ese edificio es el nuevo centro de mando de la policía de Hyderabad. Desde aquí tendrán acceso a todas las cámaras de videovigilancia en la ciudad. Y aquí almacenarán cualquier dato que la policía reúna en la calle. Hace que todo el escenario sea distópico para mí. Es como si viviera en una película de ciencia ficción en la que el Estado tiene demasiado poder y te persigue constantemente. Esto es todo por hoy en Enlaces. Ya saben que todos nuestros contenidos y programas se encuentran en YouTube, en nuestro canal DW Español. Nuestra lista de reproducción se llama Tecnología y Mundo Digital. Y no olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. Nos vemos pronto. Auf Wiedersehen.